Bueno, voy a hablar de un libro que se publicó en el año 2012. Habitualmente comento libros que acaban de ser publicados, y no sencillamente porque sean novedades, sino porque quiero informar al público que sigue este modestísimo canal de YouTube sobre algunos libros que se han publicado, que aún no han sido leídos por una gran mayoría y que acaso mi comentario pueda animarles a hacerse con el libro, a leerlo y a establecer una discusión intelectual. En este caso, quiero recuperar este libro que es del 2012, no es un libro que sea antiquísimo, es un libro publicado en el siglo XXI, y no precisamente porque sea un libro que me interesa, sino al contrario porque es un libro que me dejó francamente pues muy, muy espantado. No tengo y esto hay que decirlo desde el comienzo, una antipatía personal por Mario Vargas Llosa. En varias ocasiones ya he dado mi opinión sobre esta figura literaria, política y del campo cultural. Nos hemos encontrado en algunas ocasiones en el contexto de las comidas que organizaba el suplemento cultural de ABC y la verdad es que se mostró encantador y tuvimos conversaciones animadas. Sin embargo, es una figura que ha ido progresivamente cada vez interesándome menos, incluso lo he ido viendo progresivamente como alguien que defiende ideas con las que ya estoy totalmente en contra y en cierta medida se iba perfilando como en el sentido más estricto de la palabra, casi a lo Carl Smith, un enemigo ideológico y alguien a quien estaba interesado en refutar sus tesis o en combatir. Este libro, particularmente La civilización del espectáculo, es un libro flojísimo, un libro muy mal elaborado, que aparece en la editorial Alfaguara ya a la estela o digamos continuando toda esa fama que Mario Vargas Llosa ha ido acumulando en su vida y especialmente tratando de rentabilizar lo que supuso la obtención por parte de este escritor peruano del Premio Nobel de Literatura. Leí cuando era adolescente algunas novelas de Mario Vargas Llosa y recuerdo con cariño particularmente Pantaleón y las visitadoras. Me encantó el punto de vista que establecía, las cualidades del texto y bueno, tengo que decir que también, por ejemplo, La ciudad y los perros me pareció una novela francamente muy buena. El personaje fue cayéndome progresivamente fatal, por sus posiciones políticas que son antagónicas evidentemente a las mías, también por su actitud de todólogo opinando de cantidad de cosas de las que no tiene ni idea, pero sobre todo porque se fue revelando como un regresivo cultural y como un reaccionario absoluto y especialmente desde el punto o desde el momento en el que se dedicó a pontificar sobre arte contemporáneo y entonces me dediqué a ir acumulando, recortando y coleccionando artículos de periódico de Mario Vargas Llosa. Recuerdo uno realmente funesto que se titulaba Perú no necesita museos, que comenté en un congreso de arte iberoamericano, o también sus simplificadoras y perogrullescas reflexiones sobre la exposición Sensation, cuando se creó toda la polémica en el Museo de Brooklyn y en el que Giuliani pues amenazó con retirar todo el apoyo económico que era mínimo al propio museo si no se cancelaba la exposición. Bueno, cuando salió el libro de La civilización del espectáculo, pues asistimos al típico momento de los palmeros y de todos los personajes más casposos de la cultura española diciendo que se trataba de un libro excepcional. De hecho, yo tengo este volumen que adquirí justamente nada más a aparecer el libro en el 2012 y ya venían la primera edición y la segunda edición impresas y bueno, las dos salieron de hecho en abril de 2012. Ignoro cuántas ediciones llegó a tener este libro, pero seguro que se vendió francamente muy bien. También recuerdo cómo se hicieron en aquella época presentaciones de este libro por parte de Sánchez Dragó, inevitable, y también lo recomendó hasta Esperanza Aguirre y concretamente por estas fechas también hicieron un encuentro, un debate que era pura geografía y arte del aplauso prepagado en una carpa que montaron en la entrada de la Plaza de Toros de las Ventas,
en la que realizaron la consabida defensa de la tauromaquia como fiesta entre comillas nacional y como algo que se hunde en los albores de la humanidad y que ha sido cantada por poetas y pintada por artistas como Goya o como Picasso, y todo este tipo de justificación absolutamente patatera pues era algo de lo que también participaba Mario Vargas Llosa, que ha ido convirtiendo progresivamente también en un patriota, ¿no? En un defensor no solamente de las ideas rectoras del pensamiento político contemporáneo, que para él no son otra cosa que el neoliberalismo absolutamente egoísta y destructivo, y la posición pseudoaristocratizante de un parvenu, de un arribista como es él mismo, pero también se ha ido presentando como un defensor de España y de la españolidad, y hasta se habla continuamente, después de sus fracasos para intentar conseguir la presidencia de su país en Perú, de Vargas Llosa como alguien que se tendría que presentar a las elecciones en este país, y ha estado, digamos, constantemente coqueteando con el Partido Popular, y también se ha dejado seducir y alabar por Ciudadanos, y bueno, al tiempo ya le veremos como alguien que aparecerá como para dar discursos políticos en defensa de la nación española, que es algo que parece que a él le interesa sobremanera, y que creo que sería bueno que también se fuera articulando con una actitud de contribución al desarrollo económico del país, y sobre todo contribución que yo creo que cada vez más tiene que entenderse en términos fiscales, ¿no? Y en términos tributarios. Pero bueno, yendo al asunto principal, que es el comentario del libro La civilización del espectáculo, pues bueno, es un libro que arranca con una dedicatoria a Juan Cruz Ruiz, siempre con su libreta y su lápiz, sin comentarios, y con una cita de Vicente Huidobro: las horas han perdido su reloj. Bueno, comienza la primera parte con lo que llama las metamorfosis de una palabra, y dice: es probable que nunca en la historia se hayan escrito tantos tratados, ensayos, teorías y análisis sobre la cultura como en nuestro tiempo. El hecho es tanto más sorprendente cuanto que la cultura, en el sentido que tradicionalmente se le ha dado a este vocablo, está en nuestros días a punto de desaparecer. Bueno, todo el libro es un libro dificilísimo de entender de qué trata, salvo de la actitud hiperconservadora, reaccionaria y viejuna que tiene el propio Vargas Llosa, porque claro, aquí cuando habla de la cultura, pues como veremos se pasa directamente por el triunfo las teorías sociológicas, antropológicas, filosóficas, las teorías crítico-culturales o los análisis estéticos, porque para él hay un sentido tradicional de la cultura que es lo único que quiere defender. La metamorfosis que ha experimentado la cultura es que la cultura en mi generación, que entró en la escuela y en la universidad, era una abigarrada materia que ha ido sometiéndose a una progresiva adulteración, y esto se ha realizado con facilidad y con, dice, la aquiescencia general. Bueno, recupera evidentemente el ensayo del 48, Notas para una definición de la cultura, de T.S. Eliot, y sobre todo cuando dice T.S. Eliot que no veo razón alguna por la cual la decadencia de la cultura no pueda continuar y no podamos anticipar un tiempo de alguna duración en el que se pueda decir que se carece de cultura. El contenido de La civilización del espectáculo de Vargas Llosa dice que es propiamente el de ese tiempo, el nuestro, en el que ya hay carencia de cultura y se ha producido la completa decadencia. En todo este discurso de la decadencia, que es un discurso pues bueno, que tiene unos tintes muy concretos, desde la decadencia de Occidente de Oswald Spengler hasta la actualidad. Dice que cada clase tiene la cultura que produce y que le conviene. Bueno, aquí evidentemente toda esta cuestión del discurso de clase en Vargas Llosa no tiene ningún componente marxista, y bueno, y esta idea de que la clase no es rígida o impermeable, sino que es abierta, como lo defiende T.S. Eliot, o es un wishful thinking, o es la posición de un cínico, o sencillamente la de un sinvergüenza declarado que piensa que se puede superar el discurso de las clases pues meramente haciendo esa especie de apología de que todos podemos conseguir aquello que deseamos. Bueno, también comparte con T.S. Eliot la idea de que bueno, la cultura tiene que ver también con valores religiosos, como sería el caso de la importancia que tiene el cristianismo. También luego analiza el libro publicado en el 71 de Joseph Steiner, En el Castillo del Azul, Notas para una redefinición de la cultura. Bueno, lo menciona, pero en realidad tampoco es que
lo analice mucho, va citando algunas páginas, que es sencillamente esa tarea de, bueno, he agarrado de la estantería el libro de Eliot, ahora voy a agarrar el libro de Joseph Steiner y los voy a ir citando, hablando de esa cultura del aburrimiento de la que también hablaba Steiner, en un tono de culturpesimismos, de pesimismo cultural, que sería los rasgos de la cultura, lo que va a llamar luego en presencias reales Joseph Steiner, la cultura del afterword, es decir, la cultura de la pospalabra. Y sobre todo esa cultura que se vuelve artificial, que se vuelve cultura de archivo y que lleva a lo que llamaba Steiner la retirada de la palabra. En la página 23, después de haber comentado pues 4 cositas así sin profundizar mucho sobre Eliot o sobre el libro del Castillo Alba Azul de Steiner, señala que unos años antes del ensayo de Steiner, en el año 67, publicó Guy Debord La Société du Spectacle, la sociedad del espectáculo, dice, cuyo título se parece al de este libro, bueno, no que se parezca, que prácticamente es el mismo, aunque en verdad se trata de unas aproximaciones distintas al tema de la cultura. Bueno, hay que decir que el tema de Guy Debord, que lo menciona aquí el libro Vargas Llosa, pero que no parece que ni lo haya abierto, es decir, que no lo haya consultado, no es en ningún caso la cultura, sino en realidad es la superación del arte y la realización de la política, es decir, es un debate en torno al Capital de Carlos Marx. Bueno, aquí dice sencillamente que Debord, autodidacta, vanguardista radical, heterodoxo, agitador y promotor de las provocaciones contraculturales de los 60, califica de espectáculo a lo que Marx en sus manuscritos económicos y filosóficos llamó la alienación o enajenación social. Bueno, forma muy torpe de comentar, que sería más propio de una entrada de la Wikipedia no contrastada que de un libro de ensayo que pretende tener algún viso de seriedad. En la página 25 dice que la civilización del espectáculo está ceñida al ámbito de la cultura, entendida no como un mero epifenómeno de la vida económica y social, sino como una realidad autónoma hecha de ideas, valores estéticos y éticos y obras de arte y literarias que interactúan con el resto de la vida social y son a menudo, en lugar de reflejos, fuentes de fenómenos sociales, económicos, políticos e incluso religiosos. Bueno, es una definición como recursiva o en realidad circular, en la que parece como si se estuviera autorrefutando. Dice que la cultura no es el mero epifenómeno de la vida social, pero luego dice que es una realidad autónoma, pero luego dice a su vez que tiene que ver con la interacción con el resto de la vida social. Aclárate, Vargas Llosa, porque en realidad da la impresión que no sabes ni de lo que estás hablando. Luego, bueno, también cae en sus manos el libro La cultura mundo, respuesta a una sociedad desorientada, de Lipovetsky y Serroy, que le lleva a comentar todas las cuestiones de la cultura de la marca y de ese mundo masificado, en el que dice que cuando hablamos de una ópera de Wagner y de la filosofía de Nietzsche o de las películas de Hitchcock y de John Ford, de repente aparece también el anuncio de Coca-Cola. Y cómo estamos en un momento en el que la publicidad y la moda se imponen como productos culturales de un tiempo y son precisamente estos productos un serio obstáculo a la creación de individuos independientes. Aquí tenemos otra vez la posición del mandarinato cultural, de la que hablaba en el año 64 Humberto Eco en Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas. También en esta secuencia de libros, ¿no?, que es lo que sucede al comienzo del ensayo, aparece el texto del 2010 de Frédéric Martel, Cultura Mainstream, en el que Martel habla de la cultura del entretenimiento y sobre todo, bueno, de ese conjunto de materiales de tipo bestseller, como sería el Código Da Vinci, de Dan Brown y todas esas formas del mainstream que no tienen ninguna densidad cultural. La diferencia esencial, dice en la página 31 Vargas Llosa, entre la cultura del pasado y el entretenimiento de hoy es que los productos de aquella pretendían trascender el tiempo presente, durar, seguir vivos en las generaciones futuras, en tanto que los productos de este son fabricados para ser consumidos en el instante y desaparecer como los bizcochos o el popcorn, es decir, las palomitas. Es decir, los grandes artistas querían derrotar la muerte y sin embargo hoy todos los fenómenos tienen un carácter absolutamente efímeros. Lo único que quedaría, según este apocalíptico, sería el valor comercial y la desaparición de la vieja cultura supuso la desaparición del viejo concepto de valor, dado que el único valor existente en la actualidad lo fija el mercado. El primero de los capítulos se titula como el libro, La civilización del espectáculo, y en él, bueno, pues nos habla de cómo toda esta cultura del entretenimiento
que no es capaz ni de tensarse en relación con la tradición y con el pasado, ni de generar algo para los que nos sucedan, es decir, para el futuro, ha producido una cultura absolutamente banal y que estamos en el momento de la generalización de la frivolidad, en el que lo que únicamente tenemos es información y el periodismo se ha vuelto irresponsable y no es otra cosa que pura chismografía y escándalo. Es como si el público quisiera únicamente no aburrirse y la cultura se ha ido convirtiendo en algo que no tiene que ver con lo esencial, dado que la cultura tenía que ver con la vida de una comunidad, en este sentido casi con el Folkgeist, ¿no? Con su lengua, sus creencias, sus costumbres, sus indumentarias, sus técnicas y con todo aquello que se evita, es decir, con todo aquello que se respeta y todo aquello que se abomina. Hoy la cultura es una amalgama donde se mezcla todo, donde se mezcla Verdi, la filosofía de Kant, dice, con un concierto de los Rolling Stones o con una función del Cirque du Soleil, y lo que tenemos es únicamente cultura light, cultura leve, ligera y fácil. La crítica, señala en la página 36, ha ido desapareciendo y ya prácticamente no hay lectores, y los lectores sería, dice, como una especie de paladines solitarios. Lo cierto es que la crítica, dice Vargas Llosa, en la época de nuestros abuelos y bisabuelos, desempeñaba un papel central en el mundo de la cultura porque asesoraba a los ciudadanos en la difícil tarea de juzgar lo que oían, veían y leían. Hoy es una especie en extinción a la que nadie hace caso, salvo cuando uno se convierte también en diversión y espectáculo. Bueno, aquí Vargas Llosa tampoco entra a analizar cuál ha sido la historia de la crítica, qué papel cumplía la crítica no para los abueletes y los bisabuelos, sino en realidad desde Diderot hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, por poner una fecha en la que empieza a iniciarse una mutación de las formas del arte, de la cultura, de la literatura y emerge toda la cultura mediática y más adelante toda la cultura televisiva, y sobre todo esta cuestión de que hoy no tendríamos crítica, que es también una inercia, es un latiguillo, es una letanía, es un funeral que en realidad no se corresponde también con las nuevas emergencias y las nuevas formas de crítica que implican también la sociedad red y todas las formas de intervenir en este nuevo espacio público. Habría que revisar, cosa que para qué lo va a hacer Vargas Llosa, Historia y crítica de la opinión pública de Jürgen Habermas, para tratar de entender cómo se constituye la modernidad y cómo surge la crítica, la historia del arte, la estética en los textos periodísticos y en la crítica literaria de Denis Diderot, y qué papel tenía, por ejemplo, también la crítica en el tiempo de Baudelaire o de Théophile Gautier, para no hacer sencillamente este juicio de que la crítica ha desaparecido y que lo único que tenemos hoy es una especie de conformismo en el que la cultura se reduce a la pura superficialidad, a lo light, a la cocina y a la moda, y tenemos esta especie de vacío que se habría dejado por la desaparición de la crítica, y ese vacío de la crítica ha sido llenado por la publicidad. Bueno, sin entender que la propia crítica es parte de la configuración de la publicidad y del espacio público, que es algo sobre lo que han escrito muchos, por ejemplo, un gran analista de los fenómenos de la cultura, que es Terry Eagleton, y tal vez, bueno, mencionar a Vargas Llosa y Terry Eagleton juntos es realmente, sencillamente, un drama. Esto sí que es una amalgama que podría ser fácilmente censurada. Evidentemente Vargas Llosa se enfrenta al otro lugar común, que es el de la masificación, y como el fenómeno de la masificación es paralelo al de la extensión del consumo de drogas a todos los niveles de la pirámide social. Esto es muy bueno, es decir, se masificó la cultura y también la gente está totalmente drogada, y está drogada porque está aburrida, que es algo que repite una y otra vez, y esta cultura de la superficie y del oropel, del juego y de la pose, dice en la página 43, es insuficiente para suplir las certidumbres, los mitos, los misterios y los rituales de las religiones que han sobrevivido a la prueba de los siglos. Bueno, parece que sin ese fondo religioso no existiría en realidad ninguna fórmula de la cultura, y en esta situación tenemos una civilización del espectáculo en la que dice el cómico es el rey. Bueno, esta especie de nueva formulación que hace aquí Vargas Llosa del cuento del rey desnudo. Bueno, el cómico es el rey, habría que decir que el campechano es el rey, porque eso estaría más cerca de la inserción en la cultura española que hace a golpe de absoluta frivolidad y de entronización y de halagos socioculturales y políticos permanentes el propio Vargas Llosa. También luego tendrá que decir que hay un eclipse del intelectual, y sobre todo cómo esas figuras que intervenían en la vida pública como José Ortega y Gasset o Miguel de Unamuno se han esfumado
de los debates públicos, de los que importan, porque en realidad el único intelectual importante del mundo mundial no es otro que el propio Omar Vargas Llosa, que tenía abuelo, bisabuela y que tenía toda clase de parentela y que le legitiman desde los primeros pobladores del mundo de la cultura, que viene, como todo el mundo sabe, para este tipo de recalcitrantes de las propias cavernas, ¿no? En este momento en el que estamos abducidos por las formas de la cultura del entretenimiento, señalando, como dice, que el cine fue siempre un arte del entretenimiento orientado al gran público, y ese gran público como público masivo, como público de drogotas o públicos de yonkis que intentan no estar aburridos, no pertenece a la propia tradición esencial de la cultura en el sentido hiperreaccionario que aquí manifiesta y sedimenta Vargas Llosa, van generando una inflexión de la cultura dominante que va sustituyendo el humor y la frivolidad frente a lo serio, y así ya no se producen creadores como Bergman, Visconti o Luis Buñuel. Dice, ¿a quién corona icono el cine de nuestros días? A Woody Allen, que es a un David Lynch o un Orson Welles, lo que Andy Warhol a Gauguin o Van Gogh en pintura, o Darío Fo a un Chekhov o a un Ibsen en teatro. Bueno, esta idea de que a mí Woody Allen no me interesa particularmente, esta idea de que, bueno, ya no hay Viscontis o Buñuel o Bergman, bueno, pero hay, y son ya viejunos, los Godard, los David Lynch, Tarantino, los hermanos Coen, es decir, hay una cantidad de directores de cine, por mencionar estos que son claramente mainstream, pero también cuando dice que, bueno, que en realidad el arte contemporáneo es una frivolidad y que donde esté Gauguin que se quite, o Van Gogh que se quite Andy Warhol, pues es una idea que la suelta así porque le parece bien, pero que no tengo por qué compartir, porque sencillamente donde esté Warhol, y hoy llevo precisamente la camiseta warholiana de la Velvet Underground, donde esté Warhol que se quite Gauguin y por supuesto el curita de Van Gogh, que a mí no me interesa nada de nada. Y en cuanto a la música, el equivalente, dice, del excusado de Duchamp, el excusado, ¿no? El urinario, es sin duda la composición del gran gurú de la modernidad musical en los Estados Unidos, John Cage, titulada 433, en la que un pianista se sentaba frente a un piano, pero no tocaba una tecla durante 4 minutos y 33 segundos. El empeño del compositor era abolir los prejuicios del sonido y la bulla y el ruido, etcétera, etcétera. Bueno, oírle o leer a Vargas Llosa esta especie de chascarrillos, tontorroncetes sobre Duchamp o sobre John Cage, pues sencillamente es que habría que dejarlo pasar, pero si dejamos pasar todas las cosas, pues sencillamente estos vanidosos de la cultura viejuna imponen sus opiniones y nos parece que no tienen importancia, pero los libros se publican, se reeditan, son leídos por mucha gente y van generando también un clima de opinión. Dicen que están contra la frivolidad, pero en realidad este es un libro de una frivolidad verdaderamente aplastante. Dice que la frivolidad consiste en tener una tabla de valores invertida o desequilibrada, en el que la forma importa más que el contenido, la apariencia más que la esencia, en la que el gesto y el desplante hacen las veces del sentimiento y las ideas. Bueno, sencillamente una chorrada sobre forma y contenido y sobre esencia y representación, o sobre la tabla de valores, que sencillamente entendemos que la única tabla, y la tabla que hay que aprender como la tabla de multiplicar, es la del propio Vargas Llosa. Para él la civilización del espectáculo es la civilización cruel, es la civilización de los que olvidan, de los que asisten a escenas violentas sin pestañear, las que prefieren ver imágenes de la guerra del Golfo y luego asisten a las contorsiones de Madonna y de Michael Jackson, y esto conduce a un juicio final que sería el gran bostezo, ese gran bostezo que aquí cita de la mano de Octavio Paz, que también acerca aquí a Alascua a Octavio Paz, y también a ese Octavio Paz que aparecería aquí de la mano de Vargas Llosa como un gran recalcitrante, cuando Octavio Paz sí que es una figura verdaderamente comprometida con el desarrollo de la modernidad, como se puede apreciar en su libro sobre Apariencia desnuda, El castillo de la pureza, sobre Marcel Duchamp, como sus textos sobre John Cage, o sus reflexiones sobre arte, sobre pintura, o sobre la vanguardia, como hizo en el breve pero maravilloso libro Los hijos del limo. También es lamentable para Vargas Llosa la banalización del acto sexual. Bueno, tiene que ser esto lo que dice aquí, que el erotismo ha desaparecido, al mismo tiempo que la crítica y la alta cultura. Es decir, faltan los modales aristocráticos también en la sexualidad, y esto también ha influido por la putrefacción del periodismo, y sobre todo dice aquí que Ola y sus congéneres son los productos periodísticos más genuinos de la civilización del espectáculo. Bueno, está aquello de que a cada cerdo le llega su matanza, ¿no? Y esta idea de que a cada cerdo le llega su matanza es que no hay que nombrar la soga en casa del ahorcado.
y el que a hierro mata, a hierro muere. Es decir, aquí está en este libro contra la civilización banal del espectáculo, Vargas Llosa, pues diciendo que los orígenes de la decadencia cultural del mundo, que para él no es otra cosa que Occidente, se encuentran en publicaciones de las que es el ejemplo paradigmático la revista Hola. Y habría que decir, Mario, querido, ¿de qué estás hablando? Tú eres un producto fundamental hoy de las portadas y de las páginas de papel cuché de las revistas del corazón. Es decir, ¿te parecía esto mal? ¿No querías sopa? Pues toma 2 tazas. Es decir, aquí lo tienes, aquí lo llevas. Finalmente, ¿qué eres tú? Pues actualmente, pues un viejo patético que eres el acompañante de Miss Porcelanosa. Es decir, que vas de la mano de Isabelita, la multioperada Preisler, y has conseguido convertirte en aquello que deplorabas. Es decir, finalmente, ¿a dónde conduce tu arribismo cultural, tu sectarismo ideológico y tu posición absolutamente reaccionaria en el campo de la cultura que defiende esa tabla de valores? Pues que los has invertido totalmente para apalancarte y convertirte en una figura de la prensa rosa, de la prensa del corazón, y por tanto estás colocado en aquello que para ti no era otra cosa que la podedumbre, con lo cual tu propio ejemplo de vida viene a refutar las penosas teorías que en este libro, si es que las podemos considerar teorías, has desplegado, sobre todo en este momento en el que la vida, dices, se conduce hacia la completa catástrofe y todas las generalizaciones se han convertido en falaces y parece que no aportaban nada. Bueno, aquí reproduce un texto Caca de elefante, que es un texto que había publicado en revistas y en periódicos previamente, en el que habla del fraude del arte contemporáneo a través de las exposiciones y concretamente es el intento de polemizar que él hacía, como dije, con la exposición Sensation que se montó en la Royal Academy y que luego viajó al Museo de Brooklyn en los Estados Unidos, ¿no? Él dice que todo está manipulado por las mafias y que se han roto las viejas jerarquías culturales. Y aquí hay una frase que ya en su momento me indignó, me irritó, me escandalizó, y eso que pocas cosas me escandalizan en la vida, pero que quiero citar. Dice, hace más o menos un mes visité por 4ª vez en mi vida, pero esta será la última, la Bienal de Venecia. Estuve allí un par de horas, creo, y al salir advertí que ni uno solo de todos los cuadros, esculturas y objetos que había visto en la veintena de pabellones que recorrí le hubiera abierto las puertas de mi casa. El espectáculo era tan aburrido, farsesco y desolador como la exposición Sensation de la Royal Academy. Me encantó esto de que había estado 2 horas en la Bienal de Venecia, que recorrió una veintena de pabellones y que ninguno de esos cuadros los ha llevado a su casa. Este es el criterio maravilloso, es decir, ¿qué es una obra de arte digna de ser considerada en el campo de la cultura contemporánea y de acuerdo con los valores de la tabla de los valores que viene desde los primeros pobladores? Aquellos que podrías llevar a tu casa. Este argumento de que el arte bueno es el arte que te gustaría tener en tu casa es un argumento realmente pavoroso, es decir, es el argumento de la apropiación y el argumento del coleccionismo decorativo. No me gusta un cuadro que no podría poner en el salón de mi casa, o por qué no mejor en el dormitorio o en el excusado post-duchampiano. Es un argumento que, como muchas veces he dicho en tono de broma, pues mi madre permanentemente dice, me gusta ir a los museos y deleitarme en aquellas obras que me gustaría tener conmigo en mi casa. Pero mi madre no escribe ensayos de teoría del arte contemporáneo ni pretendería convertir esa afirmación de sus juicios de gusto absolutamente subjetivo en algo que apareciera como los valores religiosos trascendentales que encarnan la totalidad y la esencia de la cultura. Pero también cuando dice que ha estado un par de horas en la Bienal de Venecia, dice que lo cree, no sabe ni siquiera si estuvo tanto tiempo viendo los pabellones nacionales, quiere decir que ni siquiera entró al pabellón Italia a ver la propuesta curatorial general de la exposición. Tampoco sabría que la muestra continuaba en el Arsenale. ¿Qué más da? ¿De una vuelta por los Giardini? ¿O se imagina o cree o quiere decir que es la 4ª vez que fue a ver una exposición y estuvo 2 horas? Vamos a ver, en 2 horas en la Bienal de Venecia te da tiempo a entrar en muy pocos pabellones con las colas que hay delante de ellos. Y realmente si piensas que en 2 horas puedes tener la suficiente experiencia estética y la suficiente experiencia cultural para enjuiciar qué sucede en el arte contemporáneo, sería equiparable a que yo dijera que estuve 2 horas leyendo La búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust y me parece una novela francamente atufadora y que no tiene ningún interés. Es decir, tenemos que tener un poquito más de seriedad, sobre todo cuando estamos estableciendo juicios de carácter teórico crítico y escribiendo ensayos que intentan establecer un tipo de discusión en el campo cultural, para no ofrecer esta concepción que es absolutamente frívola. Es como el que dice, pues estuve revisando la historia del cine, haciendo zapping un viernes por la noche en los canales que se capturan desde mi televisión en Madrid, y me pareció que la situación del cine contemporáneo es realmente catastrófica y realmente nauseabunda y no es otra cosa que un pantano.
nos ha jodido, como que lo que has hecho ha sido ver La Sexta Noche, has visto a Maruenda, has visto a Inda, has hecho zapping y todas las películas que estaban proyectando en los canales eran sencillamente las mismas que habían proyectado unas 400 veces anteriormente y eran todas malas de solemnidad. ¿Te permite ese zapeado, que es lo que hizo Vargas Llosa en la Bienal de Venecia, establecer un juicio sobre la cultura actual? Me parece sencillamente que no. O no lo puedes hacer si no es que comulgas con la velocidad, la superficialidad, todos esos criterios de la banalidad, es decir, la desfachatez, de la falta de rigor intelectual, que es lo que se traduce directamente en este libro. Dice que desde luego añade en la página 63 hay excepciones, pero no es nada fácil detectarlas, porque a diferencia de lo que ocurre con la literatura, campo en el que todavía no se han desmoronado del todo los códigos estéticos que permiten identificar la originalidad, la novedad, el talento, la desenvoltura formal o la ramplonería y el fraude, donde existen aún casas editoriales que mantienen unos criterios coherentes y de alto nivel. En el caso de la pintura, es el sistema el que está podrido hasta los tuétanos, y muchas veces los artistas más dotados y auténticos no encuentran el camino del público por ser insobornables o simplemente ineptos para lidiar en la jungla deshonesta donde se deciden los éxitos y fracasos artísticos. Bueno, ¿a qué corresponde la posición de Vargas Llosa aquí? Bueno, por un lado, evidentemente es el típico debate de luz, pictura, poiesis, en este caso cómo ven la cultura los escritores, los novelistas y cómo ven la cultura la gente de otros campos artísticos, en este caso de las artes plásticas. De entrada hay una reducción casi jibarizante y una reducción que lo que revela es la pequeñez de su perspectiva cultural e intelectual en el campo artístico, en el campo de las artes, y es que para Mario Vargas Llosa las artes plásticas se reducen a la pintura, es decir, esto es sencillamente la pintura y esto es una cosa sencillamente vomitiva, es decir, estoy desde hace años hartísimo de que cada vez que vas a hablar con alguien de arte aparece el rollo de la pintura y qué opinas de la pintura y los valores y la esencia de la pintura y todo ha desaparecido porque aparecieron nuevos comportamientos. A mí hay pintores y formas de la pintura que me apasionan, es decir, y he escrito sobre numerosos artistas y sobre numerosos pintores, pero no soy un fundamentalista del género, es decir, de un género artístico concreto, es decir, me gusta la pintura y concretamente la pintura figurativa, y dentro de la pintura figurativa, la pintura hiperrealista, y todo lo que no sea eso, sencillamente es una bazofia y no puede ser considerado como arte. Bueno, me parece una perspectiva que tiene que ver con que te has puesto unas gigantescas anteojeras de acero cortén que te las podía haber fabricado Richard Serra y con eso vas para adelante como un cateto y como un tarugo y te consideras el colmo de los entendidos y que defiendes los valores esenciales de quién sabe qué. La otra posición es evidentemente la perspectiva que tienen muchos escritores que para ellos el único arte que es el pictórico que les interesa es aquel que puede funcionar como una ilustración de sus posiciones narrativas, es decir, como aquel que tiene un carácter figurativo y que tiene que ver con aquellos contextos que se adaptan a ser una ilustración de la prosa, de las ideas, de las narraciones que se establecen en sus novelas, en sus textos, incluso en sus ensayos de carácter no ficcional, es decir, que no tiene el carácter de ficción. Eso le lleva a muchos escritores a ser defensores de pintores reaccionarios y retardatarios, y hay una serie de artistas, como sería el caso de Botero, que están siempre defendidos por este tipo de escritores viejunos absolutamente desubicados con respecto a la cultura contemporánea. En alguna ocasión revisaré los estándares artístico-pictóricos de Vargas Llosa y de muchos torrijas de su generación para tratar de revelar cuál ha sido, digamos, el canon casposo que caracteriza a este marco de comprensión de la cultura. Por otro lado estaría la idea de que donde están los valores esenciales del campo cultural estético sería la literatura, donde, como dice, ahí sí se mantiene la tabla de la jerarquización y del valor, porque hay códigos estéticos que se mantienen y se identifica la originalidad, la novedad, etcétera, etcétera, que son valores que están francamente ya obsoletos o periclitados, pero también porque hay casas editoriales serias. Es decir, aquí está barriendo para casa, para su mundo editorial, sin tomar en consideración que también en las artes plásticas, claro que hay criterios de análisis, de validación, de estudio, de investigación, tanto en las galerías, cuanto en las ferias de arte, cuanto en los museos. Pero él no, él entiende que el único campo que interesa es el campo de la literatura, desde el que quiere enjuiciar todas las cosas y finalmente le sale un churro absoluto. Bueno, como este libro es un atufador, ¿no? Y es un libro que permite seguir dándole más vueltas y sobre todo, como dice, la cultura en el sentido que tradicionalmente se le ha dado a este vocablo está a punto de desaparecer, es decir, la cultura, habría que decirlo de una forma más clara, tradicionalista ha desaparecido y este libro no es el acta de defunción de esa cultura tradicionalista que quiere configurarse como tradición,
sino que en realidad es un autorretrato de un reaccionario y de un tradicionalista cultural que desconoce y que juzga sin investigar con seriedad y profundidad la cultura de nuestro tiempo, y que escribe aquí un libro que es sencillamente un pequeño recorrido a través de algunos textos de carácter canónico que en muchos casos incluso malinterpreta o sencillamente cita de forma solapada, pero que también le permite lanzar juicios gruesos que sencillamente también me llevan a mí a tener una actitud francamente beligerante, en la que me tomo en serio, pero también no me tengo que tomar demasiado en serio, posiciones de alguien que sencillamente lo que está haciendo es legitimar su posición como la única que tendría validez, o en realidad la única a partir de la cual se tendría que establecer el valor. Por tanto, dejo el libro de Vargas Llosa con este comentario a ese ensayo sobre la exposición Sensation que apareció en El País el 21 de septiembre del año 97, en este libro que incluye este elemento de autocita o de recopilación de las cosas que ya he dicho, para continuar más adelante con una segunda parte en la que continuaré leyendo algunos trozos y haciendo algún tipo de comentarios.